que va a ser a modo de refresco de lo que ya se venía viendo. Como saben, en este trabajo estamos viendo lo que es las rocas ígneas plutónicas. Mencionamos que obviamente no es muy fácil la diferenciación, la interpretación fotogeológica de cualquiera de estas rocas plutónicas. Lo que sí podemos decir o diferenciar rápidamente al ver la tonalidad, digamos, de este tipo de roca, es diferenciar lo que serían rocas intermedias básicas, ¿sí? El tema de la tonalidad que sería oscura, de las otras que son ácidas, en las cuales por lo general siempre tienen una tonalidad más clara. Eso es lo que hay que tener en cuenta de ver las diferencias de tonalidades a veces que pueden presentar dentro de una masa rocosa o demás. No tomarla como una regla general en sí, pero les tiene que llamar la atención es un cambio de tonalidad, para empezar a tener como un tip de identificación, no como una regla de diferenciación neta, pero sí un llamado de atención, sí el cambio de tonalidad. No cambio de tonalidad en la roca en sí, sino que por lo general podríamos decir que las rocas básicas o basaltos, en el caso de las rocas volcánicas, la tonalidad siempre es oscura, negruzca, si vamos a hablar de color. Y para las rocas ácidas, por lo general siempre son tonalidades claras, ¿sí? Blanquecinas, grises, amarillentas en algunos casos. Y nosotros cuando nos referíamos tanto en la teoría como en la práctica de intrusivos graníticos o el nombre de granito, ¿sí? Es porque hacemos una generalización en la parte de fotointerpretación, ¿sí? Decimos granito, intrusivo granítico, como una característica para la identificación de la fotogeológica de las rocas plutónicas. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta aquí de lo que les acabo de mencionar? No, profe, perfecto. Bueno, vamos acá a los tips o las características más importantes a tener en cuenta, ¿sí? Para el granito, como dijimos, o para los intrusivos graníticos, para diferenciar si están en presencia de un granito o un intrusivo granítico. Como habíamos visto, siempre aparecen como una masa homogénea y uniforme. Ustedes habrán visto que dentro del área de trabajo que le dimos de fotointerpretación en Taca, la masa es homogénea, uniforme, ¿sí? Ya la deben tener en la mente. Acá en la figura que tenemos acá a la derecha, ¿sí? A eso se refiere con una masa homogénea y uniforme, ¿sí? Otra de las características es que no se aprecia ninguna dirección neta o predominante, como sería, por ejemplo, en una roca sedimentaria o metamórfica, cuando las metamórficas presentan algún tipo de bandeado. Ahora vamos a dar entrada a alguien que está pidiendo a Yelen. ¿Cómo ha pedido esta chica? ¿A Yelen qué apellido sos? La última que se conectó recién, por favor. Mayelen, ¿qué apellido? Agua y Sol, acá está. ¿Me escucha, Agua y Sol? Sí, profe.
Ah, bien, perfecto. Bueno, Profe, continuamos. profe, quería avisarle, no sé si ayer tomó asistencia, pero Todos los días. yo estaba rindiendo, no sé si tengo que mandarle un comprobante al mail, estaba rindiendo un final, por eso falté. Sí, tienen que mandarme el comprobante, la falta tenés, obviamente, porque no estuviste, ¿sí? Lo que podemos considerar es por el tema del trabajo práctico, pero también tenés que presentar el trabajo práctico. O sea, rendir no significa que ustedes no van a estar al día con la materia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Así que la falta está, digamos. No te puedo poner ni presente ni nada. Sí tenemos una consideración nada más. ¿De acuerdo? Así que pónganse al día con lo que se hayan atrasado. Y listo. Obviamente que si no tienen el 100% de los trabajos completos y aprobados, no van a regularizar la materia. Bueno, continuamos, chicos. Bueno, otro tip más sería que siempre, los intrusivos graníticos o los granitos tienen un aspecto rugoso, granudo, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que la textura se refiere, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de una textura gruesa, áspera. A veces van a haber acumulaciones de bloques en lo que hace al relieve en sí. Es un relieve más redondeado, siempre casi más positivo, redondeado, sin crestas ni aristas, ¿m? Como pueden ser, por ejemplo, lo que ustedes han visto ya en areniscas y demás, no se da ese caso. Y muchas veces van a poder ver disyunción en bola, en el caso de que tengan una fotografía aérea, una escala adecuada que les permita observar, ¿sí? En el caso del Google Earth, tenemos sectores que ustedes van a poder ver, por ejemplo, en táctil, donde se puede observar las disyunciones en bola, sin mayores problemas. Bueno, otra de las cosas a tener en cuenta es el drenaje. Como dijimos, aparte de la textura, el tono, también hay que prestar un poquito de atención en el tipo de drenaje que presentan. Y como habíamos mencionado en diapositivas anteriores, el carácter masivo de la roca en sí. El drenaje, bueno, puede ser muchas veces bien orientado de acuerdo a la fracturación. A veces pueden tener dos o tres tipos de direcciones de fractura, por el deaclasamiento también, ¿sí? El drenaje tiene formas características. Acá, como les había mencionado, en esta parte, el patrón de fracturas característico, como les dije, que muchas veces tienen más de una dirección de fracturamiento, y muchas veces también presentan lo que sería deaclasamientos en en varios sentidos o orientación. Bien, las observaciones que podríamos hacer de cualquier tipo de este tipo de roca tónica o graníticas, por lo general, eh, son un poco independientes, digamos, o dependientes de su morfología o de su presentación de acuerdo al clima y al ciclo erosional que hayan sufrido. Recuerden que habíamos hablado que la parte de un granito, el comportamiento del producto final de meteorización es muy distinto, un granito que haya estado en clima seco o árido a un clima húmedo. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿recuerdan? ¿Alguien me puede decir cómo era lo que habíamos hablado?
A ver, ¿quién se Que anima? el producto, yo, profe, ¿puedo? Sí. ¿Quién habla? ¿Martínez? Sí, profe, yo lo que había leído ayer, que el producto de meteorización en un granito, en un ambiente árido, el producto son más arenas, ¿no? En cambio, Sí. en un ambiente húmedo da más un material más arcilloso, porque el feldespato se Sí. alteraba distinto. Porque la meteorización es química en el segundo caso, donde hay alteración de feldespato, el cual producto final serían Un suelos material más arcillosos. arcilloso. ¿Mm? Y en el primer caso, en los climas áridos, siempre tenemos alrededor o en las partes bajas, producto de esa meteorización física, mecánica, que son arenas. Que vimos el ejemplo ahí en Tastil, se los mostramos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sería muy lindo que solamente la señorita Martínez siempre conteste, parece que la demás gente siempre está pintada. ¿Qué sucede con los Quiero demás? probar, profe. No, agradecerle a Martín que participa siempre, Exactamente. pero también a los otros que no hablan nunca. Tenemos una sola alumna, Martín, nada más. Los demás, los otros 30 no existen. Así que, chicos, estamos en cuarto año, esto tiene que ser un feedback en donde podamos ir disipando dudas, charlando. A lo mejor el profesor a veces se puede equivocar, alguien puede decir, a mí me lo enseñaron de otra manera, entrar en la discusión geológica, pero con ustedes no se da, chicos, ¿qué es lo que sucede? No hay interés, no hay conocimiento, no sé qué está sucediendo con este grupo. Esto también pesa a la hora de que tengamos que regularizarlo, ¿eh? A lo mejor sería bueno tenerlo el año que viene, todo, ¿qué decimos? Sí, a ver si se avivan, Mm. si se despiertan. Así que esto es un llamado de atención, están faltando 6, 7 clases de terminar y no pasa nada con el incentivo de participar. ¿Qué tienen para decirme alguien? A ver. Somos tímidos, capaz. Tímido, pero ¿por qué va a haber timidez si están detrás de una cámara ahora? Aparte, la Miedo a timidez. equivocarse, más que nada. ¿Cómo? A ver, te escucho. Miedo a equivocarse por ahí, profe. Pero por favor, si este es el momento de equivocarse, chicos, este es el momento de equivocarse. Cuando sean profesionales, la equivocación les va a costar trabajo. Acá equivocarse millones de veces. Y es bueno porque al equivocarse A nosotros nos dan pueden pauta. aprender. Si no se equivocan, no van a aprender nunca. ¿Se entiende lo que queremos decir? Y más en estas materias que son muy prácticas en cuanto a aplicar conocimientos previos, chicos. ¿Sí? Porque nosotros trabajamos en base a todo el background de conocimiento que vienen trayendo de otras materias. Imagínense que nosotros no podemos ponernos a explicarle un granito, ¿me entienden? Por ejemplo, que estamos en este tema ahora, o en una roca metamórfica de grado bajo o alto, nosotros vamos a los bifes acá. Entonces ahí es donde ustedes tienen que interactuar. No importa si se equivocan, acá más de que podamos, quizá a veces pensarán que nos enojamos, que los retamos, pero es una manera de hacer de que el alumno se ponga un poco más atento o más, a ver cómo diría, con más pilas en cuanto a lo que estamos haciendo o desarrollando en cuanto a los trabajos prácticos, la teoría, pero el miedo se lo tienen que sacar. Yo les vuelvo a decir, traten de aprovechar estas últimas clases, ¿sí? Porque después ustedes, los que regularizan la materia, los volvemos a ver recién para rendir. Y ahí se les tiene que ir el miedo y demás, y ya se juegan en aprobar la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decirle? Que necesitamos participación, chicos.
Y ya esta de participación a nosotros nos permite saber cómo están asimilando lo que nosotros estamos transmitiendo. Así que bueno, espero que se revierta esta situación de que siempre están todos callados. Queremos participación. Sigamos. Entonces, como bien decía su compañera, Martínez describió bastante bien lo que ya habíamos hablado la clase anterior. Bueno, rocas graníticas. Miren, acá tienen el ejemplo, ¿sí? Del área que les di para fotointerpretar. ¿Es así o no? ¿Qué zona sería esta? Taca, taca. Ah, Hablo Tastil. Tastil, pero básicamente es el área de Tastil, pero esto se llama Incahuasi en realidad. ¿Sí? Un ejemplo local, ¿sí? Claro, era el caso especial de la teoría que hablábamos de Ah, que era más redondeado. exactamente, es como un óvalo, ¿sí? Ahí tenemos un intrusivo granítico. Fíjense que es de los tips que veníamos hablando, en donde ustedes pueden fijar que ahí hay como un óvalo en el centro, muy elongado, en donde se pueden fijar que tenemos una tonalidad más clara, ¿sí? Dentro de una roca de caja es mucho más oscura. Eso nos tiene que llamar la atención. Acá, como tip de interpretación, yo les puse en clima árido, puede ser el granito de Tastil o este intrusivo acá de Incahuasi, para clima árido. Y para clima húmedo es lo que le estaba dando el profe esta mañana, que es el granito de Cañaní, que se los mostró, ¿sí? ¿De acuerdo? La tonalidad, en un clima árido, por ejemplo, vamos a tener que es gris mediano, y en un clima húmedo, como se vio en la teoría y se lo mostró claramente, está siempre enmascarado por la vegetación. ¿Sí? La textura, como es, bueno, es gruesa y homogénea. En el caso del clima húmedo es más variado. Un drenaje. El drenaje a veces dendrítico, generalmente dendrítico, o angular. La angularidad del drenaje, ¿a qué se puede deber, chicos? A ver, ¿quién me puede decir que no sea Martínez? Por el diaclasamiento, profe. De aplazamientos, fracturas entrecruzadas y nada más, exactamente, ¿sí? Eso también les va a llamar la atención. Y también hay en la bibliografía, que el profesor Aguilera nunca, no le gusta demasiado, pero en la bibliografía van a leer que también en las cabeceras de los drenajes, por lo general, cuando es intrusivos graníticos o granito, por lo general el drenaje tiene una forma de pinza en las cabeceras, ¿sí? Unas cositas así, donde empieza el drenaje, se unen, eso se le llama tipo forma de pinza. Las fracturas son casi siempre bien visibles o fácilmente visibles, y por lo general siempre hay juego de orientaciones. ¿Ah? Obviamente que en un clima húmedo van a ser poco visibles. Y después, por general, podríamos hablar de la morfología. Van a ser generalmente superficies ásperas, ¿sí? Y con un grado de dureza, por decirlo así, de relieve positivo, que sobresalen sobre otras rocas. ¿De acuerdo? Son como tips generales que ustedes tienen que tenerlo presente y en la cabeza para cuando estén tratando de interpretar o encontrar o discriminar lo que serían rocas graníticas o intrusivos graníticos, ¿sí? Acá está en mayor detalle el área de Cahuasi, en donde a esta área se le superpuso un modelo de elevación digital y automáticamente se pudo generar o sacar lo que se llama un drenaje.
un drenaje automatizado, para que más o menos vean cómo quedaría un drenaje en este caso. El drenaje que me está, fíjense que el drenaje está acusando como un diseño casi radial, si bien es dendrítico en general, pero se pueden ver, se ve como una cierta circularidad, ¿no es cierto?, de ese drenaje dendrítico, ¿sí? ¿Lo pueden notar? Y aparte también van a ver que hay sectores que están bien rectos, debido a lo que veníamos hablando, que son el tema de las fracturaciones. ¿De acuerdo? Y este Sí, profe. sería, por ejemplo, ya una foto rectificada. Como para que puedan ver la diferencia, cómo se ve en una imagen satelital, en el caso del Google Earth, y una foto aérea. Este tema de rectificación, bueno, ya lo vimos en los primeros trabajos prácticos, es muy fácil de hacer. Si ustedes tienen la fotografía aérea escaneada, poniéndoles puntos de control, ya vimos toda la técnica, ¿sí? Bueno, otra de las características asociadas a estas rocas plutónicas son los diques y filones. ¿Cuáles son los tips a tener en cuenta para la interpretación de diques, por ejemplo? Acá el ejemplo local lo tienen en lo que son los diques en Tacataca, o en el batolito de Tacataca, ¿sí? Que es parte de un área que nosotros le dimos para la fotointerpretación, ¿de acuerdo? Es lo que ustedes están fotointerpretando. Ya habíamos hablado de que cómo es la tonalidad por lo general de estos diques. Y la tonalidad pueden ser oscuras, claro, oscuros por lo general, pero también pueden ser claros de acuerdo y dependiendo de la composición, ¿sí? Si esos diques son más ácidos, ¿qué tonalidad tendrían? Más claro. Blanquecino. Claro, exactamente. Entonces, hasta en cuenta eso, ¿sí? No siempre los diques son oscuros. Aquí al lado del intrusivo chiquito es que está con exploración. El de Tacataca, sí. Todo el mismo blanco. Exactamente. Acá esta mañana el profe les mostró, de todas maneras acá podemos volver a mostrar. Tacataca. Fíjense. Este es el intrusivo de Tacataca. Desde acá tenemos filones o diques, silicios. Allá se va a regenerar la imagen. Que si ustedes ven no son oscuros. Son más claros, están más claritos, ¿ah? Fíjense. ¿Sí? ¿De acuerdo? A diferencia de los diques que están en el batolito en sí, que lo vimos ayer, que son un poco más oscuros que eso. O sea, no se encasillen que siempre los diques son de color oscuro, por favor. ¿Sí? Esto se puso lento. Estos sí, están claramente mucho más oscuros. ¿Ven? Sigamos. La textura, ¿cómo hacemos para diferenciar la textura de un dique? Y es difícil, ¿sí? Muy difícil por el tamaño que tienen. Así que, sí, diga. En la teoría, profe, hablaron de una vez positiva o negativa. Eso no lo entendí muy bien porque no lo vi, pero era una de las diferencias, ¿no? Acá estamos hablando de textura, ¿sí? Cuando hablamos de positiva o negativa, estamos hablando de dureza que pueden tener esa roca o grado de resistencia a la erosión.
Acá estamos hablando de textura, ¿sí? Una textura fina, gruesa, moteada, ¿sí? Al ser como líneas, ¿sí? La textura es muy difícil de que ustedes puedan hacer una descripción. ¿Mm? A eso es lo que nos referimos en el tema de los diques. ¿De acuerdo? Era el caso de la B, o sea, me refería a una B, una forma de decir una B, una depresión, justo donde está la diaclasa, se hace una hendidura, una B, o sea, un relieve negativo. Ah, Era una B negativa. eso es lo que vos le dijiste en la teoría. Claro, tal vez no quede claro. Acá el profesor está haciendo la aclaración que a lo mejor tu confusión viene que él explicaba de que puedes tener una B negativa, como si fuera un vallecito, ¿m? Por el tema de la erosión entre lo que sería la roca más resistente con la menos resistente. Esto Claro. te refería, ¿no? Sí, sí. No sé si quedó aclarado lo que, a la niña que O sea, preguntó. la formita de una B, pero negativo. ¿De acuerdo? Sí, sí, perfecto, profe. Era cuando hablábamos de las diaclases. Bien, bueno. En cuanto al drenaje en los diques, ¿cómo creen que puede ser? Como lo dice acá la diapositiva, y no son visibles los drenajes, ¿sí? Estamos hablando del dique o el filón en sí, ¿no? ¿Mm? Ahí no podemos hacer una descripción del drenaje para el dique en sí, ¿de acuerdo? Las fracturas son por lo general muy fáciles de visualizar, ¿m? Por el contexto de lo que es esa masa, que es una masa rígida y demás, como ya lo habían visto, las fracturas saltan a la vista, se pueden mapear tranquilamente. Así en un clima húmedo, porque obviamente la vegetación enmascara todo, se hace mucho más difícil, ¿de acuerdo? E inclusive, nosotros vimos ayer que el desplazamiento o el corrimiento que pueden tener los diques nos pueden estar dando un indicio, ¿sí? Del desplazamiento por fracturación, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos también el día de ayer? Como esto que está acá, ¿sí? Estos desplazamientos. Fíjense cómo están desplazados los diques. ¿Por qué? Porque tienen muy probablemente fracturas transversales a la orientación de esos diques. ¿Mm? Bueno, la vegetación, como ya veníamos diciendo, un clima y otro siempre va a enmascarar la interpretación. Y la morfología, como dijimos, por lo general son morfologías positivas, ¿sí? Los diques casi siempre, al ser más resistentes a la erosión, siempre presentan un elevamiento mayor de las rocas que tienen alrededor, ¿m? ¿De acuerdo? Y tienen una orientación casi siempre más lineal, ¿m? ¿De acuerdo? Esos serían los tips como básicos, fundamentales para que ustedes puedan dilucidar o interpretar un dique o filón escapo. Acá está el ejemplo, ¿sí? Que lo estamos viendo desde ayer, está el granito de Taca-Taca, hay filones ahí o diques. ¿Mm? En este caso estamos hablando de esos diques graníticos, o diques, perdón, que están en la periferia de lo que sería el intrusivo granítico de Taca-Taca, y que forma parte de lo que sería el batolito de Taca-Taca, ¿de acuerdo? Este sería la parte sur. Estamos hablando de un tono claro, como dijimos, va a depender también de la composición, pueden ser oscuros o claros. Acá netamente tenemos marcado un dique más oscuro.
Y más o menos los tips son son los que estábamos viendo, temas fractura, drenaje no visible. ¿Mm? Acá hay otros ejemplos de dique en el Bartolito de Colanquil en San Juan. ¿Mm? Hay unos pequeños tips de esto que se repiten, los tips generales que habíamos estado viendo. Acá hay un ejemplo de cómo sería la interpretación. Como yo le había dicho, cómo se interpretan. Si los diques son muy gruesos, podríamos llegar a hacer dos líneas delimitando un lado y otro de los diques, y si no, directamente una sola línea indicando la trayectoria, orientación y longitud de esos diques, ¿sí? Acá es el mismo ejemplo anterior, pero visto en forma más regional y en imagen satelital. Aquí estamos en una foto aérea, aquí en una imagen satelital. Creo que es muy fácil de ver. Ahí sería la interpretación, ¿sí? ¿Cómo quedaría una foto interpretación? Solamente de diques en este caso. Bueno, hasta acá llegábamos con el pequeño repaso del trabajo práctico 8 que ustedes ya han empezado a desarrollar el día de ayer y tendrían que tener bastante avanzado la interpretación. Disculpen chicos, se me acaba de caer El lente, el el vidrio. vidrio. Un segundo, por favor. Perdón, no, yo lo pongo. Bien, vamos a lo que sería la segunda tarea que van a tener para esta semana, para ir concluyendo lo que es el trabajo práctico. Si ustedes cuando entren al aula virtual, van a poder ver que tienen un KMZ que lo van a poder desplegar, en donde están identificados con número más de 70 intrusivos graníticos. La idea es que ustedes le peguen una miradita, una ojeadita, una observación a cada uno de ellos, para que se vayan acomodando y acostumbrando a cómo se ven los distintos intrusivos graníticos. ¿De acuerdo? No le vamos a pedir que hagan una fotointerpretación de esto, pero la tarea consiste en que hagan una pequeña descripción de lo que ven, de al menos 3 intrusivos. Para eso nosotros le hemos asignado a cada alumno, si vamos acá al trabajo práctico, se le asignó a cada alumno, en el aula virtual, se le asignó 3 números de intrusivos, los cuales ustedes van a tener que describirlo, ¿sí? Entonces, lo primero, acá está bien explicadito el trabajo, la tarea, que dice ejemplos intrusivos. Ustedes tienen que realizar una pequeña descripción, poniendo el número del intrusivo que le tocó. Por ejemplo, a Aval tiene que hacer la descripción del intrusivo número 1, 51 y 53. Que lo va a buscar en la lista, acá, por ejemplo, va a buscar el número 1, o el 51, por ejemplo,
¿sí? Intrusivo de arita, en este caso, que tiene nombre. Ver el contexto y hacer una pequeña descripción de lo que está viendo. ¿Qué tipo de descripción? Y bueno, algunos tips pueden ser, o algunas descripciones generales, como le damos acá como pauta, pueden ser una descripción, si es que pueden ver algún contacto necto con una roca de caja, si es que se puede apreciar o no, el aspecto general, del tono, del color, de la textura que ven, qué geometría pueden observar de ese intrusivo, qué tamaño. Acuérdense que pueden hacer uso de las herramientas del Google Earth para el tamaño, ¿sí? Ustedes pueden usar lo que es la regla para ver el tamaño de lo que es la longitud. Tratar de observar. Sería óptimo que puedan ver todos los ejemplos de intrusivos que se les pasó y hacer la descripción del que les tocó a cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta de cómo van a desarrollar el práctico? Profe, ¿eso lo ponemos en formato Word y lo mandamos? Y exactamente, hacen un escrito, ya sea en Word, en Excel, y pueden mandar el PDF o el Word o el Excel, ¿sí? Ponen tarea, ejemplo, intrusivo, o en el caso de Avan, por ejemplo, intrusivo 1, y hacen una pequeña descripción de lo que han observado. ¿Cómo lo han observado? Por lo general tienen 2 intrusivos de la provincia de Salta y uno de otra provincia, puede ser de Jujuy, de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, ¿de acuerdo? Hay intrusivos que van a ver que están con SN, sin nombre. Si por ahí ustedes se ayudan con alguna bibliografía y encuentran el nombre de la zona y demás, sería muy bueno que lo puedan mencionar en esa pequeña descripción. No es algo que le estamos exigiendo, pero por ahí les puede tocar alguna zona que ustedes conocen y demás. Nosotros no tenemos el nombre, ustedes pueden poner. Y de paso no queda, digamos, registrado el nombre ya sea de la zona más cercana o del intrusivo en sí, si es que está ya caracterizado o descrito en algún paper, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ¿hasta cuándo le dan esta tarea? Bueno, esta tarea va a estar con tiempo para desarrollarla hasta el día viernes, la entrega. Ya me voy a fijar que esté con esos tiempos. La semana que viene, que sería el día lunes, vamos a empezar ya con rocas metamórficas, ¿sí? Interpretación de rocas metamórficas, con la misma temática que va a corresponder a asignarle un área y que ustedes hagan una pequeña interpretación. Obviamente van a tener la guía de trabajos prácticos y demás, la misma metodología, y estaríamos prácticamente, chicos, terminando con lo que es fotointerpretación de los 3 tipos de roca que nos interesa que ustedes aprendan. Y después, las últimas semanas, como les había anticipado, de clases, vamos a trabajar con lo que sería
llevar todas las interpretaciones que tenemos hechas en Google Earth a un sistema de información geográfica, ¿sí? Yo voy a tomar también la teoría, las últimas clases, que van a estar relacionadas a los temas de trabajo práctico. ¿A qué viene esto? Que yo necesito de que hagan el esfuerzo, chicos, de tomar las clases teóricas del tema 6 y del tema 17 que yo voy a exponer en la teoría, y va a haber una continuidad de la teoría con la práctica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces les voy a ir pidiendo de que por favor tengan asistencia a las teorías, ¿sí? Que se va a ver mucho el sistema de información geográfica, conceptos, ¿m? Que después lo vamos a aplicar en forma práctica. También cuando levanten el aula virtual, vamos a necesitar de que vayan los que puedan, con anticipación, vayan descargando el QGIS o carguen el QGIS en sus computadoras para que podamos trabajar. ¿De acuerdo? ¿Consulta hasta acá? ¿Duda? ¿O se habló? Perfecto, profe. Bien. Chicos, ¿cómo vamos entonces con el trabajo práctico número 8? Me gustaría que algunos de ustedes se ofrezca a mostrar lo que tienen de interpretación para que podamos compartir con sus compañeros, por favor. Si alguien se ofrece, y no, vamos a tomar al azar.